Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. ¿Qué tal, chicas? Les doy la bienvenida. Sé que es un poco tarde enviándoles hoy el estudio. Les cuento, lo grabé, pensé que lo había grabado y resultó ser de que ni siquiera le había dado rec para que grabara. Así que, bueno, después de terminar de hacer algunas cosas que tenía que hacer del día de hoy, pues ya nuevamente estoy aquí sentada para poder enviarles y grabarles su estudio. Y hoy vamos a estar viendo Efesios 5 del 21 al 33 y vamos a irnos hasta el capítulo 6 del libro de Efesios y voy a estar leyendo la versión traducción al lenguaje actual, que dice así: ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y bautismo. Cristo quiso regalarle a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, con un vestido sin ni una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe de amar a su esposa, así como ama su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa, se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, porque el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Y esa es la verdad muy grande. Y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo, y la esposa debe respetar a su esposo. Hijos, obedezcan a sus padres. Ustedes son de Cristo, y eso es lo que corresponde hacer. El primer mandamiento que te va acompañando de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a sus padres y a sus madres. Así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Señor, quiero pedirte que hoy tú nos des de tu sabiduría para que lo que vayamos a hablar pueda caer en buena tierra, en buenos corazones, Señor, dispuestos a aprender de ti y poder ser obedientes a lo que tú nos enseñas. Te ruego, Señor, de que tú me llenes de tu Espíritu, Señor, para que yo pueda hablar conforme a lo que tú quieres enseñarnos. En tu nombre te lo pido. Amén. Muy bien, chicas. Le he puesto por título a este estudio de hoy, ¿someterme yo? Muy bien. En los versículos que estudiamos la semana pasada habíamos quedado en que todo buen cristiano, como hijo de luz, debe dar gracias a Dios en todo momento. Y en el versículo 21 se nos insta a someternos los unos a los otros. Pablo nos enseñó que todos los miembros de la iglesia deben someterse unos a otros en el temor de Cristo. Es decir, chicas, que debemos de poner a los demás por encima de nosotras. Qué difícil, ¿no? Luego explico cómo es este principio del sometimiento se aplica también a la familia, a las relaciones familiares. O sea que no solamente lo deja allí para la iglesia, sino que también lo explicó cómo es el principio del sometimiento. Se puede aplicar también a la familia y a todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares. Esto es lo que estaremos viendo en los siguientes versículos de Efesios 5 a partir del 22. Y te hago la pregunta, ¿cómo son tus relaciones familiares? Porque las relaciones familiares son las que tienen que tener la forma más gratificante en que podemos experimentar la vida terrenal. Las relaciones con los padres, los hermanos, los cónyuges, puede brindar una gran alegría.
Pero también puede presentarse unos tremendos desafíos, más cuando los chicos están en la adolescencia. Pablo enseñó que podemos considerar a Jesucristo como un ejemplo de cómo tener relaciones sanas y felices con los miembros de la familia. Esta lección puede ayudarte a seguir ese ejemplo de nuestro Salvador para mejorar todas tus relaciones. Y una cosa que Pablo nos enseña aquí y que es muy interesante es que debemos de someternos los unos a los otros. Esta palabra someteos es muy rechinante en los oídos de algunos. En realidad no es que significa que tú tienes que obedecer o subyugarte a algo. Pablo lo que nos está diciendo es que un hijo de Dios es un buen soldado, ¿verdad? Como Cristo era un buen soldado raso y él se recibe las órdenes de su padre, ¿verdad? Como la persona que está haciendo por nosotros algo, y él se somete en todo momento a su Salvador. Si nosotras recibimos órdenes de nuestro capitán, ¿qué haríamos? Iríamos, ¿verdad?, fieles a ser obedientes. Someterse significa realmente renunciar voluntariamente al control de nuestra vida para dársela a Cristo. Y el sometimiento es aquello que más nos cuesta cumplir, ya que por naturaleza los seres humanos no nos gusta someternos a nadie. Pero en la vida cristiana y en el ámbito espiritual, esta es la llave, chicas, que abre las puertas de las bendiciones de Dios. Debemos entender que estar sometidos en el temor de Dios nos debe llevar a vivir una vida de una manera más sencilla, sin hipocresías, delante de nuestra conciencia, sino conscientes de que nuestra vida está al servicio, ¿verdad?, para honrar y edificar a los demás, y sobre todo de nuestro amado Salvador. Está al servicio de nuestro amado Salvador, que es nuestro camino, nuestra verdad y la vida. Aquí vemos que tú y yo debemos someternos las unas a las otras, por temor y reverencia a Cristo. Esto no se trata de gestos ni actitudes externas ante alguien que tenga de repente una mayor jerarquía dentro de la iglesia que tú. Esto tampoco se trata de gestos o actitudes externas, sino que enfatiza una actitud de humildad en el trato de los unos con los otros. Si tú estás llena del Espíritu Santo, créeme que si va a venir alguna situación en tu vida y estás llena y te dicen algo, mira, te toca a ti barrer, tú no vas a empezar a pensar, ay, esa hermanita siempre me pone a mí a hacer las cosas. No. Tú, como estás llena del Señor, te vas a someter en obediencia y vas simplemente a hacerlo porque sabes que lo estás haciendo para Cristo. Si retrocedemos un poco en el capítulo 4, en el versículo 1 y 2, veremos que Pablo comenzó esta sección práctica diciéndonos que nuestra vida debería desarrollarse en humildad y mansedumbre. Pero lamentablemente uno de los pecados que gobierna en muchos cristianos dentro y fuera de la iglesia es el orgullo. Pablo nos está exhortando a que nos arrepintamos y procedamos a dar y andar más que todo de la manera correcta, como hijas de luz. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Eso es lo que nos manda Pablo. Y si yo te hago la pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Lleno de orgullo o lleno de humildad y mansedumbre? Puedes decir con toda tranquilidad que eres una cristiana con un corazón dispuesto a obedecerse, a someter y que no está buscando lo suyo primero, sino que está dispuesta a someterse a plenitud del Espíritu. El someternos las unas a las otras por reverencia a Cristo significa que nadie debe de tratar de controlar la iglesia, ni los pastores, ni los diáconos, ni ningún miembro de la iglesia. Todos nosotros debemos de someternos los unos a los otros por causa de esa actitud de respeto reverente a Cristo. Por el contrario, una actitud contraria de querer imponer unilateralmente las opiniones propias no sería una señal de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino que, en cambio, ese sometimiento voluntario es una evidencia de que realmente estamos siendo gobernadas por nuestro Señor. Pablo nos menciona que además de someternos los unos a los otros en el temor de Cristo, nos dice también cómo debemos de manejarnos dentro de la iglesia. A él no se le escapa nada, no deja cabos sueltos, y obviamente es porque está siendo guiado por el Señor.
Sé que esta parte del versículo que estaremos tocando en la actualidad se está enseñando todo lo contrario, pues hoy se nos está diciendo que las mujeres no deben de rendirle cuenta a nadie, que pueden ir por la vida literalmente aplastando al hombre en todos los aspectos. Pero si somos nacidas de nuevo y andamos como hijas de luz, sabremos que la Biblia nos enseña el orden de todas las cosas. Todo cristiano debe aprender a someterse en el temor de Dios. Por ende, debe estar lleno del Espíritu Santo, como te lo he mencionado. Y dentro del plan familiar, todos estamos llamados a someternos al liderazgo espiritual del marido. Una de las noticias que más se ve hoy en día entre los creyentes y a veces no creyentes es el mal liderazgo del hombre dentro del hogar. Todos los roles se han invertido. Y hoy hemos encontrado casos donde el liderazgo del hombre se ha visto empañado por maltrato e imposición de actos que no son para nada amorosos, como lo manda Dios. Efesios 5 del 21 al 33 a menudo se cita para apoyar el liderazgo espiritual del marido en el hogar. En este texto se instruye a las esposas a que nos sometamos a nuestros esposos como al Señor, porque el esposo es nuestra cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero si yo te pregunto, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Pues la respuesta lo podemos ver evidenciada en las Escrituras. Cristo amó de manera sacrificada a su iglesia, se entregó por ella, la cuidó, la alimentó, la sanó y le enseñó el camino correcto. ¿Ves qué tremenda responsabilidad ha dejado Dios al hombre? Esta es la manera en que Pablo está animando a que el marido ame a su esposa. Él le está dando las pautas de cómo el esposo debe guiar en el plano espiritual a su mujer. Todo lo contrario a lo que muchos podrían pensar que es el sometimiento del que se habla aquí. Se trata de que el hombre pisotee o denigre a la mujer. No, por el contrario. Se trata de que tiene que amarla, edificarla, cuidarla, guiarla en el plano espiritual. Saben, chicas, en su momento, si tú estás casada, cada marido deberá rendir cuenta delante de Dios de qué ha hecho contigo, si te ha edificado, si te ha cuidado. Él deberá presentar a la mujer así como Cristo presentó a la iglesia. Y debe presentarla edificada y nutrida. Deberá mostrar a Dios lo que ha hecho con ese regalo que le ha dado y del cual ha cuidado como si fuera su propio cuerpo. Si lo ha hecho bien, si ha hecho un buen trabajo, se verá reflejado en una mujer que será piadosa y bondadosa con su marido e hijos y con los demás. Saben, yo le decía hoy a una amiga que tenía cercana que yo realmente quiero ser esa mujer piadosa de la que habla la Biblia y esa mujer bondadosa, porque cuando mi marido llegue delante del Señor, yo quiero que él se sienta contento y feliz de cómo me he comportado, de cómo he actuado, que realmente he amado al Señor conforme a su ejemplo que Él mismo me ha dado, de que mi marido ha amado al Señor y obviamente yo al verle voy también a amar al Señor porque Él ha dado un buen testimonio de eso. Pero este orden no termina aquí. Pasamos al capítulo 6 y continuamos con otro tema. La exhortación esta vez va dirigida a los hijos. Pablo da la instrucción a los hijos de obedecer a sus padres. Esto no es una sugerencia, sino una instrucción. Les dice, hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que deben hacer. Cristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Él fue obediente al Padre hasta la muerte. En todo momento, sin quejarse ni entrar en ninguna negociación para no hacer lo que el Padre le había indicado. La obediencia a los padres es la última y la desobediencia a los padres es la última y más baja forma de rebelión que ocurrirá en la tierra. Dijo Pablo en 2 Timoteo 3 del 1 al 2. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Así que la desobediencia a los padres será una de las características en los últimos días. Hoy ya se oyen muchos casos en los cuales los hijos rechazan la autoridad de los padres. Y hay casos incluso de agresión y asesinato de los mismos. Esto es una señal que nos indica que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero este trozo del versículo no se queda solo en dar una instrucción a los hijos de andar en obediencia a los padres. También nos instruye a nosotros a no provocar a nuestros hijos. Te hago la pregunta, ¿qué clase de padre o madre eres? ¿Eres de los que está constantemente provocando la ira de tus hijos? ¿Haces comentarios para ridiculizarlos delante de otros? ¿Los humillas o los exhibes delante de otras personas? Déjame decirte que si este es tu caso,
tendrás que rendir cuenta a Dios por tu mala conducta, porque tu falta de amor y tu falta de entendimiento al criar a tus hijos llevará también una consecuencia. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mira, aquí nota que nosotros debemos de criar a nuestros hijos en disciplina e instrucción del Señor. Esto significa que la disciplina y la instrucción debe ser suministrada o administrada en el Señor, en la gracia del Señor. Debe ser una disciplina con amor. Muy bien, chicas. He llegado al final de lo que quería llenarte, más bien desearte en el día de hoy, de que tú puedas comprender todas las instrucciones que se nos están dando aquí. El someternos los unos a los otros. Si estás casada, el ser obediente a la instrucción de tu marido en cuanto a lo que es la enseñanza espiritual. El ser una madre que realmente edifique a sus hijos y no que los destruya. En ser una madre que discipline a sus hijos en amor. Así que si has tomado nota y te has percatado de que hay cositas aquí en el que estás fallando, yo te animo a que lo corrijas. Que lo corrijas y puedas tener delante de Dios un testimonio agradable y precioso para tus hijos. Porque de tu testimonio ellos aprenderán y también van a replicar. Así que bueno, nos vemos mañana en la continuación de nuestro capítulo 6 con los versículos que continuamos. Y en esta ocasión vamos a estar viendo algo sobre la armadura de Dios. Nos vemos mañana y espero que puedas disfrutarlo. Hasta luego.